Este es el último momento de Carmen Salinas, la mujer que durante décadas hizo reír, llorar y reflexionar a todo México. Terminó sus días en una cama de hospital, rodeada de máquinas, pero también del amor incondicional de un pueblo que nunca dejó de verla como su madre adoptiva. Antes de caer en coma, Carmen había dicho en una entrevista algo que pocos recordaron en ese momento. Si me voy, que sea después de haber hecho lo que más amo, actuar, y que el público me recuerde con una sonrisa. Orí. Nadie imaginó que esas palabras serían proféticas. Todo comenzó con un dolor de cabeza, una leve molestia que no alertó a su equipo. Pero horas después, Carmen colapsó. Lo que vino fue un mes entero de incertidumbre, súplicas, rezos masivos, cadenas de oración, y un país entero pendiente del más mínimo parte médico. Los noticieros no hablaban de otra cosa. No era solo una actriz que estaba enferma, era la tía, la abuela, la madre que todos los mexicanos habían adoptado a través de la pantalla. Y cuando finalmente la noticia se confirmó el 9 de diciembre de 2021, el silencio que dejó fue ensordecedor. Pero lo más impactante no fue su muerte, fue la fuerza con la que vivió hasta el final, el legado que dejó, y los secretos que jamás quiso hacer públicos. Esta es la historia no contada de Carmen Salinas, una mujer que amó con todo el corazón, que sufrió en silencio, y que, hasta su último suspiro, siguió siendo la voz del pueblo. La noche del 10 de noviembre de 2021 parecía una más en la rutina inagotable de Carmen Salinas. A sus 82 años, seguía trabajando activamente en la telenovela Mi fortuna es amarte, interpretando a una abuela cariñosa, un papel que parecía haber sido escrito especialmente para ella. Grababa con energía, con amor, y con ese carisma que la convirtió en leyenda. Pero detrás de cámaras, su cuerpo comenzaba a dar señales de fatiga. Esa misma noche, después de regresar a su casa en la Ciudad de México, Carmen se quejó de un fuerte dolor de cabeza. No era un simple malestar, era el primer síntoma de lo que se convertiría en una tragedia silenciosa. Su familia, alarmada por su comportamiento confuso y dificultades para hablar, la llevó de urgencia al hospital. El diagnóstico fue devastador: hemorragia cerebral. En cuestión de horas, Carmen fue inducida a coma natural y conectada a un respirador. El país entero se paralizó. La mujer que había sobrevivido a décadas de escándalos políticos, pérdidas familiares y dramas de telenovela reales, ahora yacía inmóvil en una cama de hospital, sin poder defenderse, sin poder hablar. El pueblo que la amaba, de pronto, se encontró huérfano. La noticia causó conmoción. Los medios interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos antiguas, escenas memorables de aventurera, de sus intervenciones espontáneas en programas de espectáculos. México entero comenzó una cadena de oración. Nadie quería creer que la señora Salinas, como todos la llamaban con cariño, estaba tan cerca del final. Durante semanas, los reportes médicos fueron ambiguos. Estado delicado, ligeras respuestas neurológicas, sin mejoría significativa. La familia, con una dignidad absoluta, decidió no desconectarla y mantener la esperanza hasta el último segundo. En paralelo, Televisa mantuvo su personaje en la telenovela con imágenes de archivo, como si el alma de Carmen se resistiera a abandonar los hogares mexicanos. Pero mientras el país rezaba, en el hospital reinaba el silencio. Carmen no despertaba, no se movía. Su voz, tan característica, ya no llenaba los pasillos. Los médicos hablaban en voz baja. Su familia, fiel y amorosa, no la dejó sola ni un solo día. Nadie lloraba públicamente, pero todos sabían lo que se avecinaba. El 9 de diciembre de 2021, poco después de la medianoche, la noticia finalmente llegó. Carmen Salinas había partido. No hubo escándalos, no hubo misterios médicos. Solo una verdad cruda y dolorosa. Su corazón se apagó tras casi un mes de lucha silenciosa. Pero si el hospital quedó en silencio, las calles no. La Ciudad de México se vistió de luto. Vecinos colocaron veladoras en las calles. En el Congreso, se guardó un minuto de silencio. En los foros de televisión, hubo abrazos entre actores, lágrimas sin guión, porque se había ido una institución viviente del arte popular mexicano. Lo más simbólico fue lo siguiente. Días después, al revisar su camerino,
Los productores encontraron un cuaderno con anotaciones escritas a mano. En la última página, Carmen había escrito: «Si Dios me llama, que me encuentre trabajando, sonriendo y con el corazón lleno de gratitud». La historia de Carmen Salinas no comenzó con luces ni alfombras rojas. Nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, en una familia humilde donde las carencias eran moneda corriente. Su padre murió cuando ella era muy joven, y su madre, una mujer fuerte, fue quien sembró en ella el sentido del deber, el trabajo, y sobre todo, la empatía por el dolor ajeno. Quizás por eso, con los años, Carmen no solo conquistaría la televisión, sino también el corazón de quienes no se sentían representados en la pantalla. Su primer contacto con el espectáculo fue a través de la radio local, imitando voces y cantando boleros. Su talento natural la llevó a Ciudad de México, donde comenzó a participar en obras de teatro, shows de variedades y eventualmente, en telenovelas. No tenía la belleza de las divas de la época, pero sí algo que ninguna otra tenía: una presencia auténtica, una voz inconfundible y una conexión real con el público. Su ascenso fue lento pero imparable. A lo largo de las décadas de los 70, 80 y 90, Carmen se consolidó como una actriz versátil, capaz de encarnar desde madres sufridas hasta mujeres de barrio con carácter. En cada papel, aportaba un trozo de su verdad. En María Mercedes, Abrázame muy fuerte, o Hasta que el dinero nos separe, no interpretaba personajes, los vivía. Pero su legado más icónico fue como productora de la obra musical Aventurera, que adaptó con gran éxito desde finales de los 90. La puesta en escena, protagonizada por vedettes, música en vivo y tramas de melodrama clásico, se convirtió en una sensación nacional. Aventurera no solo fue un fenómeno cultural, sino también la demostración de que Carmen no solo era actriz, era una mente creativa, una empresaria del espectáculo. Sin embargo, no todo fue glamour. La vida de Carmen también estuvo marcada por profundas tragedias y controversias. La más dolorosa fue, sin duda, la muerte de su hijo Pedro Plasencia Salinas, compositor y músico, a causa de un cáncer agresivo, en 1994. Pedro era su orgullo, su compañero de vida, su razón de seguir adelante. Cuando él partió, Carmen cayó en una depresión profunda que casi la retira de los escenarios. En entrevistas posteriores, confesó: «Nunca volví a dormir igual desde que lo perdí. Me falta un pedazo de alma». A pesar del dolor, volvió. Pero ahora con otra misión: convertir su trabajo en una forma de honrar la memoria de su hijo. Con los años, también se convirtió en una figura polémica. No tenía filtros. En entrevistas en vivo, decía lo que pensaba, sin importar si ofendía a productores, políticos o colegas. Esa autenticidad le valió tanto amor como críticas. Algunos la tachaban de vulgar o pasada de época. Otros, en cambio, la veneraban por decir lo que muchos no se atrevían. En 2015, sorprendió a todos al incursionar en la política como diputada federal por el PRI. Muchos la cuestionaron, asegurando que no tenía formación ni preparación académica para legislar. Pero Carmen respondió con la misma frontalidad de siempre: «No soy licenciada, pero sé lo que duele el hambre, y eso no se aprende en la universidad». Durante su mandato, defendió causas relacionadas con las mujeres, los artistas y los adultos mayores. Aunque su paso por la política fue breve y muy criticado, dejó una huella simbólica, la del pueblo entrando al Congreso a través de una mujer del espectáculo. A medida que envejecía, Carmen nunca dejó de trabajar. A diferencia de otros artistas que se retiraban, ella seguía apareciendo en telenovelas, talk shows y hasta haciendo doblajes de voz. Decía que el escenario era su medicina. Incluso tras perder movilidad en una pierna, seguía asistiendo a grabaciones en silla de ruedas. La última etapa de su carrera la encontró más espiritual, más reflexiva. Daba consejos en entrevistas, hablaba de la vida, la muerte, el perdón y el reencuentro con su hijo en El cielo. Muchos comenzaron a verla no solo como artista, sino como una abuela nacional. Cuando aparecía en la pantalla, era como si el salón de cada casa mexicana se llenara de calidez. En los últimos meses antes de su hospitalización, Carmen estuvo activa en redes sociales, compartiendo anécdotas, recetas,
oraciones, y respondiendo con cariño a los mensajes de sus fans. Pocos imaginaban que tras esa sonrisa estaba una mujer cansada, pero no vencida. Hasta el final, fue una actriz de tiempo completo, una madre herida, una productora valiente y una voz irreemplazable del pueblo mexicano. Tras décadas de exposición mediática, Carmen Salinas había aprendido a manejar los focos, siempre con palabras firmes, a veces entre bromas, otras con lágrimas que no se molestaba en esconder. Pero detrás del ícono nacional, había una mujer rota en muchas partes, cuyas heridas nunca sanaron del todo. La mayor de esas heridas tenía nombre y apellido: Pedro Plasencia Salinas. Su único hijo varón, su ángel de carne, como lo llamaba, fue diagnosticado con cáncer de vejiga en plena juventud. Durante meses, Carmen desapareció del ojo público para cuidar de él día y noche. Cuando Pedro murió en 1994, a los 37 años, la Carmen que todos conocían cambió para siempre. Desde ese día, nunca volvió a celebrar su cumpleaños. Nunca volvió a entrar a una iglesia sin dejar una vela por él. En entrevistas confesaba: «Sigo aquí porque me necesita el público, pero yo me fui con mi hijo hace mucho». Esa pérdida dejó una marca imborrable. Por más risas que regalara, sus ojos ya no brillaban igual, y aunque siguió trabajando sin descanso, su hogar se convirtió en un espacio silencioso, decorado con fotos de Pedro y objetos que jamás movió de lugar. Nunca volvió a casarse. Nunca volvió a hablar de amor. Pero Pedro no fue la única sombra. Carmen también cargó con el dolor de la humillación pública. En su paso por la política, fue ridiculizada por medios y adversarios. Memes, burlas crueles y comentarios misóginos inundaron las redes. Se reían de su acento, de su edad, de su forma de vestir. La llamaban ignorante, relleno de partido, payasa del Congreso. Carmen jamás respondió con odio. Solo una vez, en una entrevista a punto de llorar, murmuró: «¿Saben lo que duele que te juzguen por ser honesta? Yo nunca robé, yo solo quería ayudar». Pocos sabían que, en secreto, ayudaba económicamente a decenas de personas, incluidos colegas olvidados, artistas enfermos y madres solteras que le escribían cartas. No lo hacía por fama ni por redes sociales. Lo hacía en silencio, como si ese fuera su castigo autoimpuesto por seguir viva mientras su hijo no. Además de las tragedias personales, Carmen también enfrentó problemas de salud que ocultó durante años. Hipertensión, problemas renales, diabetes, pero él siempre lo minimizaba. «Tengo achaques, pero no tengo tiempo para morirme». Lo que muy pocos sabían era que desde 2019, su salud mental también comenzaba a deteriorarse. Aunque nunca fue diagnosticada públicamente, sus familiares más cercanos comentaban que tenía episodios de tristeza profunda, desorientación y un cansancio emocional que no se curaba con reposo. Durante las grabaciones de sus últimas novelas, algunos compañeros notaron que se quedaba mirando al vacío durante minutos, como si hablara con alguien que solo ella podía ver. Algunos decían que hablaba con Pedro, que le pedía fuerzas, que le preguntaba si ya era hora de reunirse. En su camerino, había una imagen constante, la de Pedro joven, vestido de blanco, rodeado de veladoras. «Mi niño me cuida desde el cielo», decía, como si ya estuviera preparando la despedida. Y es que, aunque nadie lo supo, Carmen ya se estaba yendo desde hace tiempo. Su cuerpo seguía firme, pero su alma empezaba a cruzar el umbral. Cada vez hablaba más de la muerte, del descanso, del reencuentro. Cuando cayó en coma, su familia sabía que no era una simple emergencia médica. Era el cuerpo diciendo basta. Era el alma pidiendo permiso para marcharse. Durante los días que estuvo inconsciente, los doctores no reportaron mejoría, pero lo más sobrecogedor fue lo que relató una de las enfermeras que la atendió en el hospital. En una de las noches, escuchamos que murmuraba algo. Se le salieron unas lágrimas, y luego volvió a estar quieta. Nadie entendió qué fue, pero yo creo que estaba hablando con su hijo. La muerte de Carmen fue anunciada con respeto, pero no fue un escándalo, no fue súbita. Fue el fin de un largo proceso de despedida que había comenzado años atrás. Y, aún así, estremeció a todo un país. Las calles se llenaron de flores, los foros televisivos apagaron sus luces. Desde políticos hasta vendedores ambulantes, todos sintieron que se había ido una madre nacional.
porque Carmen no solo fue actriz, fue confidente, defensora, símbolo de lucha y ternura, y también fue víctima, víctima del dolor, del juicio ajeno, del sistema, del olvido. Pero nunca se rindió. Su vida fue una telenovela, pero su final, un poema sin palabras. Desde este canal, El Último Momento, no podemos hablar de Carmen Salinas sin hacerlo con profundo respeto, admiración y una inevitable carga emocional. Su historia no es solo la de una actriz reconocida o una figura pública, es la historia de una mujer que representó el alma popular de México, con todas sus luces y todas sus sombras. Carmen no fue perfecta, a menudo fue contradictoria, impulsiva, frontal. Dijo cosas polémicas, cometió errores, defendió causas impopulares, pero esa imperfección la volvió humana, cercana. No era una estrella inalcanzable. Era una mujer real que hablaba con el pueblo, y desde el pueblo. Su legado como actriz es innegable. Formó parte de la historia viva de la televisión mexicana. Pero incluso si nunca hubieras visto una de sus telenovelas, era imposible no sentir que la conocías. Tenía esa extraña habilidad de colarse en tu casa, en tu sala, en tu corazón, como una tía que siempre estaba ahí para consolarte, regañarte o hacerte reír con un sarcasmo espontáneo. Muchos la recuerdan por aventurera, por sus papeles icónicos en María la del barrio, o Hasta que el dinero nos separe. Pero nosotros la recordamos más allá de sus personajes. La recordamos por la mujer que no dejó de trabajar ni un solo día, ni siquiera cuando su cuerpo pedía descanso. Por la madre que nunca dejó de llorar a su hijo. Por la amiga que ayudaba en silencio a quienes nadie más miraba. Su incursión en la política fue criticada, y quizás con razón. Pero incluso ahí, Carmen dejó ver su esencia. No buscaba poder, buscaba ser útil. Y en un mundo donde muchos actúan por conveniencia, ella actuó desde el corazón, aunque eso le costara el respeto de algunos sectores. Si algo nos deja su partida, es una lección de entrega. Carmen se dio entera, a su público, a su familia, a su arte. Y cuando finalmente su cuerpo no pudo más, partió en silencio, pero dejando un eco imposible de ignorar. En tiempos donde las figuras públicas son fabricadas para durar poco, Carmen Salinas es y será una figura que trascendió generaciones. Su voz, sus gestos, sus lágrimas verdaderas, permanecerán en la memoria de millones de personas que la sintieron parte de su propia familia. Y ahora te preguntamos a ti, que has llegado hasta aquí, ¿cuál fue tu recuerdo más fuerte de Carmen Salinas? ¿Qué personaje suyo marcó tu infancia o tu juventud? ¿Crees que alguien pueda llenar ese vacío en la televisión mexicana? Te leemos en los comentarios, porque esta historia no termina aquí, se mantiene viva en cada memoria, en cada lágrima, y en cada sonrisa que ella nos regaló, cuando las luces del foro se apagan, cuando el telón cae, y el público deja de aplaudir, queda el eco. Ese susurro invisible que solo dejan los grandes. Y Carmen Salinas dejó un eco que aún retumba en los corazones de millones. No necesitó vestirse de gala para brillar. No necesitó premios internacionales ni portadas de revistas sofisticadas. Su mayor premio fue el cariño genuino de la gente. Las señoras que la miraban como una hermana. Los jóvenes que crecieron viéndola en la televisión de la abuela. Los colegas que la buscaban no solo por consejos profesionales, sino por consuelo humano. Su despedida fue silenciosa, como si no quisiera molestar, pero el silencio fue más fuerte que cualquier grito. México entero sintió su ausencia. No solo se fue una actriz, se fue una parte de nuestra historia emocional colectiva. Y aunque su rostro ya no aparecerá en una nueva telenovela, aunque su voz ya no resonará en los foros, su legado permanece entre líneas, entre gestos, entre recuerdos compartidos en familia frente al televisor. Hay quienes dicen que nadie muere mientras alguien lo recuerde. Entonces Carmen seguirá viva, en cada escena de aventurera, en cada frase espontánea en un programa de espectáculos, en cada lágrima que alguna vez provocó desde un personaje maternal o valiente. Y tal vez, en algún rincón del cielo, Carmen esté sonriendo, reunida al fin con su amado hijo, libre del dolor, del juicio, del cansancio. Tal vez esté haciendo lo que más amaba, actuar, reír, cuidar a los suyos desde la distancia, porque hay vidas que se apagan, pero hay almas que se encienden para siempre. Y Carmen Salinas, sin duda, fue una de ellas. Hay historias que nunca se han contado,
pero ahora las conoces.